Hoy, en Diálogos en Confianza, vamos a hablar de las infancias trans. Pero para hablar de ello, antes queremos explicar dos conceptos que se suelen confundir: identidad de género y orientación sexual. Cuando a ti te preguntan ¿qué eres? Y respondes, por ejemplo, soy hombre, me identifico como hombre porque tengo un cuerpo de hombre y me gusta serlo, a esa convicción personal de ser hombre, o en su caso de ser mujer, se le llama identidad de género. Desde los 2 años de edad sabemos si somos hombres o mujeres y no hay forma de cambiar, modificar o influir en nosotros para que cambiemos nuestra identidad de género. Por otro lado, la orientación sexual tiene que ver con nuestra capacidad de amar y de sentir atracción erótico-afectiva por otra persona. Y aunque esta orientación se puede reprimir por prejuicios sociales y religiosos, no es algo que se pueda cambiar o modificar. Hoy por hoy se reconocen varias orientaciones sexuales además de la heterosexual. De hecho, seguro has visto las siglas LGBTTIQA, las cuales comprenden las orientaciones lésbica, gay, bisexual y se ha incluido a la población travesti, transexual, transgénero, intersexual, queer y asexual. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de infancias trans. Y el objetivo del programa del día de hoy es no solamente visualizarlos, que aparte ya lo hemos hecho en otros programas, sino entender cuáles son las necesidades que estos jóvenes y estas jóvenes tienen y con qué barreras, con qué retos se enfrentan. Sabemos que a nivel político y a nivel legal hay todavía muchas trabas y muchas guerras que ganar. Entonces, bueno, pues esto queremos platicarles el día de hoy para que entre todos estemos enterados y bueno, ya saben que por supuesto la información hace que nosotros seamos mucho más comprensivos, más empáticos, que el conocer a la otra persona me hace amarla y yo creo que eso es bien, bien importante porque son personas, hombres y mujeres, que están en nuestras familias y que amamos profundamente y que tenemos que aprender a respetar. Así es que bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Tenemos un panel maravilloso que ahorita se los voy a presentar y también por supuesto un público. Hoy está lleno nuestro foro, estoy muy contenta, así es que bienvenidos a todos. Mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Cris, muy buenos días a todos. Gracias a todos los que se están conectando ya a través de las redes sociales, quienes nos siguen en Facebook Live en esta transmisión, en donde recuerde que puede participar, puede dejar debajo de ella sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados y se ha vuelto pues ya como una comunidad, la del Facebook específicamente, claro, de todas las redes. Pero la ventaja que tenemos en esta transmisión es que ahí mismo se van contestando, las personas se van dando apoyo, pregunta uno, le contesta el otro, le recomienda. Entonces, bueno, pues también es una herramienta de la cual nos gusta mucho compartir y en la cual nos gusta participar. Recuerden nuestro Instagram, ahí también puede seguirnos, puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica al centro de contacto con la audiencia. Así que manténgase en contacto, aquí lo vamos a estar leyendo durante las próximas 2 horas. Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy para hablar de este tema tenemos con nosotros a Tania Rocha Sánchez. Ella es psicóloga social, terapeuta narrativa y especialista en estudios de género de la UNAM. Hola, ¿cómo están? Tania, Muchas querida? gracias y yo también estoy contenta como tú porque hay muchísima gente y eso me da mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. David Barrios también está con nosotros. Él es médico, sexólogo y psicoterapeuta. David, ¿cómo estás? Con mucho gusto de estar aquí con ustedes en este importantísimo tema. Creo que se va a desentrañar a lo largo del programa que el asunto, más que ver con lo científico-técnico, que seguro lo vamos a tocar, tiene que ver con el respeto y con el amor. Sí, importantísimo esas dos palabras. Sobre todo porque, sabes, en la investigación que hicimos es tristísimo ver que quieren, y lo voy a poner así entre comillas, curar a través de estas terapias que están haciendo muchísimo daño y entonces lo único que están haciendo es dañando a sus seres queridos. Creo que es bien importante poner el amor por encima de todo. Claro que sí. David, bienvenido. Tania Morales también está con nosotros. Ella es abogada y presidenta de Infancias Transgénero AC. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Luis Perelman también está con nosotros, él es sexólogo, educador, él es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y cofundador de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Luis. Encantado, ¿Cómo igual. estás? Muy contento de que aquí en estos espacios, en Canal 11, donde se empezó hace mucho a hablar de estos temas, poder visualizar, entenderlos. Otros espacios de medios, qué bueno que lo están haciendo.
Aquí es donde mejor y más completamente se ha hecho, así es que un placer. Muchísimas gracias. Sí, fuimos pioneros, ¿no? Sí. Hace muchos años, me acuerdo Cuando perfecto era cuando un empezamos. tema no solo tabú, era impensable. Impensable. Ahora es, ¿cómo lo hacemos? Es un tema cotidiano que siempre ha sido, estamos echándole luz, vamos Claro. a entenderlo. Y qué importante ser pioneros en ese sentido, y sí que los otros medios de comunicación, porque es importante que en todos los medios sea Todo, tiene que ser algo de lo cotidiano. de lo cotidiano. Sí, bienvenido, Luis. Gracias. Lina Pérez está también con nosotros. Ella es psicóloga y terapeuta sexual, es presidenta de Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente AC. Lina, ¿cómo estás? Con Qué mucho gusto tenerte por también, acá. con mucho gusto de estar aquí, de abordar nuevamente este tema, porque favorecer el reconocimiento, no es la aceptación, sino el reconocimiento de las identidades, no de las nuevas identidades, sino las identidades que siempre han estado, que se puedan reconocer, pues para que se pueda favorecer esta inclusión, Qué importante, reconocernos. ¿verdad? Pues bueno, Sí. insisto, me siento Muchas muy gracias. afortunada de estar en este panel con todos ustedes. La verdad es que qué padre haberlos juntado a todos, caray. Está muy, muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría empezar, creo que es importante, otra vez, una vez más, explicar en qué consiste la identidad transgénero y explicar que no es una enfermedad mental. Creo que es muy importante empezar por ahí. O sea, ¿qué es y en qué consiste la identidad transgénero? Bueno, a mí me gustaría decir que desde hace más de 30 años, el movimiento sexológico en México, hombres y mujeres que trabajamos en este campo, planteamos que la condición trans, no me voy a meter en este recoveco técnico de transgeneridad o transexualidad, es una condición humana. Lo subrayamos mucho, hace más de 30 años. Cuando ahora organismos internacionales vinculados con la salud lo están apenas despatologizando. Quiero poner ese antecedente porque la sexología mexicana es progresista. Luego decir que el concepto de identidad de género que se veía en la cápsula introductoria es muy importante para entenderlo, porque se refiere la identidad de género a la percepción íntima, subjetiva, personal, profunda, de ser niña, de ser niño, de no ser ninguno de los dos o de ser los dos. Y puede ser, en el caso más abundante, numéricamente hablando, coincidente con el cuerpo biológico, con el sexo. Las personas, las infancias trans, no tienen esa coincidencia entre la identidad de género y la corporalidad, de tal suerte que podríamos hablar de una discordancia entre el cuerpo biológico sexual y la identidad, la percepción íntima, subjetiva de ser niña o de ser niño. Yo ya soy grandote y muy grandote, soy adulto, pero si yo fuera una persona trans, mi cuerpo biológico no correspondería cuando me estoy sintiendo mujer. Yo sería una mujer que posee esta corporalidad. Es importante entender esto, esta noción, porque visiones superficiales sobre la temática de pronto hablan de modas, de ocurrencias, de la nefasta ideología de género o de sexólogas y sexólogos que quieren imponer una manera de ser. Vamos a escuchar en los testimonios de las personas aquí presentes que esto no solamente es una realidad, sino es algo que urge atender desde la esfera, no de la patología, sino de los derechos humanos. Claro. Es muy importante esto que acabas de decir, pero creo que sí es importante resaltar que en lo general sí se cree que es una patología también. Sí, de hecho, yo pensaba ahorita que hablaba David de lo de discordancia, que eso es desde una mirada externa, digamos, por los cánones que se han impuesto de cómo tendría que verse una persona que se piensa como hombre o mujer, pero al final la identidad, más allá de las etiquetas que puede adquirir, es decir, hombre, mujer, etcétera, psicológicamente estamos hablando de un proceso del que ninguna persona está exento. Es un código de entrada a un mundo en el cual nos puede dar un sentido de pertenencia, no solo un sentido de quién soy, sino cómo voy dándole yo sentido a mi existencia. Entonces, claro, van a atravesar muchos de esos cánones sociales, pero al final por eso insistimos tanto en algo que es íntimo, subjetivo y que aunque quisiéramos plantear parámetros específicos, todas las personas, y quizá por ahí tenemos que empezar, todas las personas vamos a atravesar por ese proceso sin tener claro que haya una sola cosa que determine el por qué a lo largo de la vida a ti te va haciendo sentido el vivirte de una forma.
Y quizás ahora lo que se hace más evidente, no es que sea nuevo esto, es el poder reconocer que toda persona es sujeto de derecho. Pensaba cuando hicieron la invitación para el programa que a veces obviamos cómo a lo largo de la historia de la humanidad hemos desconocido a muchas existencias humanas por cuestiones absurdas. En ocasiones el color de piel, asumiendo que había algo de patología, algo de inferioridad, algo de maldad. Creo que lo decía Luis, vamos transitando y afortunadamente tenemos esa posibilidad de comprender que no estamos hablando de una enfermedad y que si hoy todavía en algunos países prevalece o incluso en el cambio que se hizo dentro de la clasificación de trastornos, la idea de poner algo que apela a este tema es porque hay espacios, hay todavía países en donde aún falta muchísimo para lograr que las personas tengan acceso a este reconocimiento y a veces se exige todavía el hecho de que un alguien, que eso es también algo que nos preocupa, tenga que decir si la persona es lo que dice ser. Sí, que eso es el tema legal al que vamos a llegar, pero... fíjate que quisiera más complementar con Tania. Por favor. Un poco también. ubicarlo con otros prejuicios que hemos tenido. A los zurdos y a las zurdas se les veía también como nefastos, algo tenían de demoníaco. A los divorciados, a los que no estaban casados como debería ser por una sola iglesia, a los que no tienen una sola la religión oficial del Estado, a mujeres, cómo se atreven a salir de su lugar donde tienen que estar, personas con alguna discapacidad. Por eso hoy está en nuestra Constitución este gran avance que hemos logrado de que esté en la Constitución la no discriminación por todas estas condiciones humanas. Todas las personas somos seres humanos con los mismos derechos y dignidad. ¿En dónde está nuestra dignidad? No está dentro de nuestras piernas. Está en otra parte que eso es lo que está reconociendo ya el Estado y estamos en ese camino. Afortunadamente, ya antes ni existía el tema y gracias a más visibilidad, gracias a las redes, a madres y padres que han apoyado, es como estamos pudiendo ir avanzando y ese es el tema de hoy. Lina, sí, siguiendo con esta idea de todas las personas tenemos derechos humanos y se está reconociendo, porque se reconoce que todas las personas pasamos por ese proceso de nuestra identidad de género. Todas las personas lo pasamos, no solamente lo pasan las personas trans, llamadas trans, sino todas las personas vamos apropiándonos de manera íntima, subjetiva, de nuestra identidad. Ya lo decía la cápsula, a los 2 años ya sabemos, ¿no? Esto ya se sabe ahora, que podemos reconocernos como hombre, como mujer, pero y sabemos que no pasa por el cuerpo sexuado que tengamos, no pasa por ahí, pero la cultura, esto que decía Tania, una idea externa, ¿no? Es que el ser niño o ser niña viene pegado al cuerpo sexuado, y ese es el problema, ¿no? Ahora ya sabemos que no es así. Las personas transexuales nos han hecho favor de clarificarnos esto. Claro. Oigan, yo necesito también ser la voz de los que están preguntando afuera, ¿no? Aunque lo entienda. Ustedes pusieron algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo de la piel, que sí es cierto, durante muchísimos años las personas por el color de la piel eran discriminadas, pero no eran catalogadas como enfermos. Eran discriminados por inferioridad, ¿no? O sea, se decía, eres inferior. Inclusive, bueno, se llegó a decir que las personas de color de piel más oscura, los africanos, por ejemplo, que no tenían ni alma, ¿no? Sí. Me acuerdo que fue hasta algo muy... Pero no se decía enfermedad. Aquí, a mí lo que me preocupa es que lo que nos dicen mucho, y nos dicen mucho en redes, es, están enfermos de la cabeza, no ven con claridad. O sea, ¿cómo contradecir esa idea? Porque pero esa es la que... precisamente por lo que estaba mencionando. Sí, porque como tenemos esta idea aprendida, cultural, idea que nos han enseñado, de que derivado del cuerpo sexuado que tengamos, nuestra mente tiene que tener, eres niño, eres niña, a partir de eso. Si tú tienes un cuerpo con pene y testículos, tu mente debe de decir,
niño, ¿sí? Pero ahora que ya sabemos que esto no está ligado, que no tiene que ver el cuerpo sexuado con el género, que es la identidad de género, por eso se dice que está enfermo, porque entonces no está concordando. Y la cultura es la que dice que tiene que concordar. Y entonces, pero Y si no hay que hacerlo, concordar. Y no hay ahí que se hacerlo, deriva concordar. Ajá. que se patologice. A ver, ahorita les doy la Sí, palabra, sí, por sí, favor, sí. a ver. Bueno, a mí me gustaría platicar un poco acerca de lo que he aprendido en este proceso. Yo soy una mujer cisgénero. Eso quiere decir que el género que se me impuso, porque en realidad es impuesto para todas las personas, fue que era una mujer porque nací con una vulva. Me parece que lo que yo aprendí es que nuestros cuerpos tienen diferentes expresiones en los órganos externos, que no solo es una vulva y no solo es un pene, hay una gama de formas de expresarse en los órganos y que culturalmente hemos dicho, e históricamente hemos dicho, si hay una vulva, entonces eres una mujer. Se le han asignado características y valores y formas de existir a una persona que ha tenido históricamente una vulva o históricamente un pene, y nos hemos saltado a todas las personas que están en la gama. En la gama, ¿no? Que es enorme. ¿Por qué? Pues porque hay mayor cantidad de personas que tienen una vulva y mayor cantidad de personas que tienen un pene a esta gama. Y entonces, a partir de ello, hemos dado valores de qué es ser una mujer o ser un hombre. Pero la realidad es que ser un hombre o ser una mujer, como sabemos, pues no es lo mismo dependiendo de la temporalidad, el lugar de vivencia, etcétera, ¿no? El país, la cultura, etcétera. Un poco, para bajar eso un poquito, bueno, antes los hombres usaban tacón, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y las mujeres no la usaban, ahora somos las mujeres las que usamos tacón. O sea, ese tipo de cosas es a la que te refieres. Exactamente. O sea, como tú tienes un pene, entonces tú tienes que usar pantalón. Como tú tienes una vagina, tú tienes que usar falda. Y crear cosas así, qué ¿no? es ser un hombre, Y, ¿no? claro, todo lo que implica y la forma como me tengo que comportar. Exactamente. Y entonces, en este término, en este tiempo, pues las personas cisgénero, como yo, como creo que la mayoría de las personas que estamos, o supongo que todas las personas que estamos en este panel, hablando acerca de las personas trans, hemos dicho hemos querido explicar la vivencia de las personas trans. Y entonces se ha tendido a patologizar, a decir, pues esto es lo diferente, hay que cambiar. ¿Por qué? Porque es mi visión desde mi cisgeneridad acerca de lo que es diferente. Me parece que hoy día lo importante es que las personas trans están tomando la voz y están explicando cuál es su experiencia de vida. Y ya nos están enseñando a las personas cisgénero que estamos muy equivocados acerca de las percepciones que hemos tenido en su experiencia y existencia. Cristi, Claro, yo no muchísimas quisiera gracias. dejar de lado, respondiendo a tu pregunta, perdóname, David. No. Estamos hablando de la sexualidad. Y entonces la sexualidad ha pasado, la historia es súper importante y si este programa no alcanza para quienes nos están escuchando, hay que ir a la historia. 3 cosas, la sexualidad ha pasado por 3 momentos. Primero fue un delito, cuando entró el tema de la religión fue un pecado y dado que ninguna de esas cosas ha funcionado, entonces vino la modernidad a decir es una enfermedad. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestros cuerpos y nuestra sexualidad es quizás el único espacio de resistencia. Es decir, se podrá decir lo que se diga, pero al final, con todo y lo que se diga, es algo en donde las personas podemos realmente expresarnos, vivirnos de una forma más íntima. De forma que Y aparte tenemos históricamente, claro, ha sido un lugar de guerra, de señalamiento. Y digo esto porque antes del siglo XVII, a veces pensamos que la vida ha sido siempre igual, pero antes no se abrían cuerpos. Y antes la historia se escribió por hombres. Y los anatomistas, hombres, hacían dibujos pensando desde su anatomía qué había dentro de las personas. Hoy, además de la identidad de género, también sabemos que corporalmente existe una diversidad y que casos como el de Semenia, que estuvo en las Olimpiadas, no sé si recuerden, no siempre existieron las pruebas de cromosomas, pero cuando se dieron los Juegos Olímpicos, que apareció la prueba de cromosomas, hay una jugadora, una
ex ganadora olímpica, que apareció con cromosomas XY, pero toda su estructura física, que es el cuerpo sexuado, y su identidad de género, que se pensaba como mujer, no coincidía a los cromosomas que eran XY, cromosomas de varones. Y entonces, todas estas confrontaciones, hoy tenemos más elementos para poder comprender cosas que quizás antes no. Entonces, es súper importante, perdón por insistir, tener en cuenta que la sexualidad, hoy por hoy, digamos lo que digamos, nos causa cosquillitas, ya saben, ñáñaras, que lo busquen en el diccionario, ¿no? Y no, bueno, va David. Oigan, perdón, antes de que regrese yo con todos ustedes, quiero que me acompañen a ver este siguiente material y regresamos con el tema. Adelante. ¿Por qué hablamos de las infancias trans? Primero, porque todas y todos los niños y adolescentes, sin importar su condición, origen, raza, orientación sexual y religión, tienen derecho a la vida y al desarrollo como sujetos capaces de opinar. Segundo, porque las niñas y los niños, desde el momento en que nacen, independientemente de su origen y condiciones, tienen derecho a una identidad. Esto significa que tienen derecho a un nombre, a una filiación, a una familia y a una historia. Tercero, porque cuando a una niña o a un niño trans les negamos sus derechos y los obligamos a asumir una identidad de género con la cual se sienten inconformes, los estamos condenando a la invisibilidad, pobreza, exclusión y segregación. La consecuencia de ello se refleja en los datos que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual afirma que el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años, mientras que para una mujer o un hombre cisgénero, el promedio puede llegar a los 79 y 73 años respectivamente. Asimismo, las mujeres trans están mucho más expuestas a la enfermedad, la pobreza y a la exclusión social, lo cual puede derivar en formas de trabajo de riesgo o bien trabajos poco o mal remunerados. En este contexto, es importante destacar y reconocer que las niñas, niños y adolescentes trans tienen el mismo derecho a la vida, a la salud, al desarrollo y a la educación que todos los demás infantes. No los pongamos en riesgo por nuestros prejuicios. Bueno, pues estamos de regreso y les quiero comentar dos puntos que están diciendo en las redes y están cuestionando, que por qué no tenemos de este lado, entre los panelistas, a alguien que sea trans. Sí los tenemos en el público y en un momentito más voy a pasar con ellos para escuchar sus voces y si escuchamos lo que ustedes nos quieren decir. Y otra es que nos están preguntando que por qué no tenemos a alguien que esté en contra. La verdad es que siempre nos los preguntan en el programa y con mucho respeto se los volvemos a decir. No estamos en un debate, no hay nada por qué estar en contra, estamos informando. Ese es el objetivo del programa. Pero Te leo los comentarios tal cual dice aquí uno. Creo que va a ser un programa con objetivo de convencimiento, no de un verdadero análisis. No veo invitados en oposición. No se puede crear un debate imparcial y real. Lástima. Efectivamente, no es un debate. Por acá también las mismas personas responden. Se trata de comprender. No debería existir debate alguno con el género en el que te identificas. Las personas no andan debatiendo porque sí o porque no, las personas cis. Por lo tanto, tampoco debería de ser para las personas trans, es alguno de los comentarios que les responde. Y efectivamente preguntan sobre las personas trans que por qué no están aquí, como ya dijiste, están del otro lado. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. También hay testimonios incluso en Facebook, están diciendo gracias por este tipo de programas, gracias por abrir el tema. Nos dicen ahí, yo soy trans, me han ayudado mucho, etcétera. Entonces, pues, importante también leer las voces de este lado. Por supuesto, y con eso nos quedamos. David, adelante. A mí me parece muy importante remarcar que efectivamente el corte de este programa, como lo anunciaste al principio, es eminentemente informativo. Y yo me permití decir que los temas cruciales eran respeto y amor. Así es. Eso es lo fundamental, porque afuera, en el contexto general, hay muchas voces, lo quiero decir responsabilizándome de ello, poco informadas, muchas veces ignorantes, muchas veces prejuiciosas y muchas veces fóbicas. Y me parece que el antídoto para todo esto es la información como la que se provee aquí. En tal sentido, a mí me gustaría volver a lo didáctico, porque quiero empatizar con el público que nos está viendo y escuchando, que no necesariamente está familiarizado con las terminologías que empleamos las y los profesionales.
Creo que lo que hace falta urgentemente es una amplia cultura de respeto a la diversidad. Y en esa amplia cultura de respeto a la diversidad cabemos todas y todos. Un elemento que ha perjudicado mucho el conocimiento de este tema o los falsos conocimientos sobre este tema justo es la patologización de los comportamientos, que va más allá del prejuicio y de la ignorancia. Tiene que ver también con que mucha de la cultura se ha medicalizado, pero se ha medicalizado erróneamente. Me explico. Si yo tengo un desequilibrio hormonal o una infección bacteriana o tengo un tumor que crece, el modelo médico perfectamente cabe para ser aplicado y contribuir a resolver el asunto. Pero si estamos hablando de modos diferentes de actuar, de sentir, de pensar, de erotizarme, si mi identidad no necesariamente es correspondiente con mi cuerpo biológico, entonces la patologización se refiere a las conductas y toda esta estela de prejuicios, de ignorancia y de fobias repercute en detrimento de la persona. La persona misma es la experta en sí misma, mucho más que cualquier especialista, como nos daremos cuenta con los testimoniales. Y ellos seguramente nos brindarán comentarios sobre los obstáculos, las vejaciones, las discriminaciones, a veces la falta de apoyo solidario de los seres que más quieren. Y en contraste vamos a ver que la experiencia cambia favorablemente para la persona cuando hay amor, cuando mamá y papá o la red social de protección no solamente avala, sino acompaña estos procesos. Hay estudios muy bien documentados que nos indican claramente que cuando una chica, un chico trans no recibe ese apoyo amoroso, los riesgos de suicidio, de usar drogas duras, de autoviolentarse, de deprimirse y de tener una serie de problemas de salud física y emocional crecen considerablemente. Y en contraste, cuando se provee del ámbito amoroso, mamá y papá, el núcleo solidario, la red de apoyo, las cosas cambian. Claro, estos chicos y chicas evolucionan magníficamente bien. Nada más concluyo. A veces tenemos la idea de que ser trans es una desgracia. Nos quedamos con eso y regresando te retomamos. Sí, David, perdón, es tiempo de televisión. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, por supuesto le quiero dar la palabra a David que se quedó explicándonos esta última parte. Adelante, David, por favor. Nada más rematar el comentario diciendo que esta urgencia de la cultura de respeto a la diversidad sexual incluye el utilizar los elementos médicos en favor de aquello que no es patología. Me explico. Así como hay control de la niña y el niño sano, y se administran vacunas y se dan multivitamínicos, por ejemplo, o de la mujer embarazada, la mujer gestante que no está enferma, pero intervienen las médicas y los médicos, en el caso de las infancias trans, puede haber intervención médica, psicológica, sexológica, sin que sea una patología. El proceso de acompañamiento psicoterapéutico, la asesoría a las redes familiares y, en algunos casos, no a estas edades, no de la niñez trans, sino mucho más adelante, intervenciones profesionales que pueden incluir otros procedimientos. Nada más. Eso es importante saberlo. Y bueno, sí les quiero decir que nos están preguntando hace un rato que en el panel, ¿por qué no teníamos como más diversidad? Y bueno, quiero decirles que Tania es mamá justamente de un niño trans. Sí, sí, eso no lo dije, en el aprendizaje, lo que me ha llevado a acompañar a mi hijo tiene 16 años, y yo empecé a acompañarle desde los 13 años y fue la razón de conocer este tema, de acompañar más familias y por eso fundé la Asociación por las Infancias Transgénero. Muchísimas gracias. Y nada más decir que en este panel sí hay mucha diversidad. Sí. Hay géneros, hay orientaciones erótico-afectivas. Lamentablemente yo no tengo cabello y Lina tiene espléndido cabello. Somos muy diversos aquí también. Tienes toda la razón. Y de repente no nos frenamos a observar esto que acabas de decir, que me parece fundamental, David, porque sí es cierto, o sea, la diversidad está todo el tiempo a nuestro alrededor. Todas y todos somos diversos. Todas y todos somos diversos. Acompáñenme a ver el siguiente material y ahorita te retomo. Acompáñenme a ver el siguiente material.
Todo empezó desde que era chiquito. Tenía, yo creo que unos 2 años, todavía no cumplía ni los 3 años, y se cortaba su cabellito así, súper chiquito, así, súper pegadito. No era como en su momento, ¿no? La típica niña, tal. No, más bien siempre fue un chiquitín bien travieso, muy activo, no paraba, siempre estaba jugando. Conforme fue pasando a la escuela, a la primaria, pues entonces también no se quería poner las faldas de la escuela, los uniformes, o en los festivales también era bien complicado. Pero conforme iba creciendo, pues te das cuenta que era algo más, era mucho más que la ropa. Empiezo a notar que empieza a ver como esta incomodidad conforme su cuerpo va cambiando, conforme se veía cada vez, pues a lo mejor más femenina, y pues a lo mejor para el resto de las niñas era como, qué padre, ya me está creciendo, ¿no? Ya se está volviendo uno más voluptuoso. Algo al contrario, era incomodidad, era el de esto no va como bien, como que no debería. Y yo le decía, es que te ves tan bonita. Y entonces ya así con sus lágrimas y ya con su carita bien triste me dice, sí, es que no me quiero ver así. O sea, este reflejo, esto no es lo que me identifica o lo que me representa. Y ahí te das cuenta que es algo mucho más fuerte, es mucho más fuerte que un corte de pelo, que sus intereses, es algo más profundo. Fue mucho miedo, y no por mi niño, porque mi niño es el más lindo, inteligente y creativo y analítico y hermoso, pero más bien por el entorno. Y sobre todo cuando te das cuenta que el entorno y la sociedad tiene tantos prejuicios, el estigma, la violencia. Las personas trans tienen una proyección de vida hasta 35 años, ¿no? En promedio. Entonces más bien empieza a venir toda esta tormenta como de ideas y de miedos. O sea, no era tanto por mi hijo, sino en el mundo en el que estamos. Y luego la otra etapa es en la casa, porque hay que cambiar los pronombres. Y luego me di cuenta cuando empezabas a hablarle en masculino, como su carita cambiaba. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me costó meses cambiarle. Al principio hablaba como en neutro. Conforme va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de realmente lo que sí tienes enfrente es un niño, familia que no esté de acuerdo, amigos que a lo mejor dejan de hablarte, trabajo, tus parejas, las posibles parejas también, se mueve todo. Lo más importante que tendría que ver las personas es recordar que todos somos seres humanos, que la humanidad es diversa. Pues qué importante es saber que la mamá es la que apoya, y la diferencia cuando hay una mamá y un papá que están apoyando en el proceso a su hijo es, como ya nos dijeron, enorme. Luis, querías hacer un comentario. Me da tanto gusto que este testimonio sea de frente. Por las leyes y por la situación ahora todavía de pánico, no podemos, el público no se puede entender en México, hablar con los niños, escucharlos, verlos directamente. Qué bueno que sea a través de las madres y los padres. El primer programa al que yo vine, la mamá tenía que hablar detrás de un biombo, estaba en sombra. El hecho de que hoy pueda hablar de frente y tiene esa sonrisa, ese es el mensaje que nos está transmitiendo. Solo quería mencionar hace un momento, todo lo que estamos diciendo, los grupos conservadores dicen, y de eso no hay que hablar a los niños, no les van a meter ideas a la cabeza. Pero si los niños nos están diciendo, es solamente asunto de escuchar y de acompañar y de poder abrir los ojos y el corazón con la actitud que dice David. Sí, y eso es lo que estamos impulsando de esta forma. No estamos impulsando cambiar a los niños, sino escucharlos y acompañarlos. Claro, y dejar de poner etiquetas, ¿no, Luis? Y poner fuera de las etiquetas que aprendimos y que aprendemos muy bien. Es maricón, es puto, es... Sí. ¿no? O es niño y es niña también. Es que si es niño tiene que ser de cierta forma. La verdad y si es no que eres esa así, etiqueta tenemos entonces, que quitarla. Sí. Y si no eres niño como debe ser, que la sociedad y todos los niños te peguen a ti porque no estás cumpliendo. La pregunta importante, yo creo que la respuesta es, ¿quién eres? Soy Cristina. Aquí estamos. Siempre digo, ¿no?, que ¿no? en Facebook está esta imagen maravillosa de una persona con una carriola, se le acerca a alguien y dice, ¡ay, qué y se queda así porque no alcanza, no hay ningún indicador sociocultural que diga qué es, y le pregunta, ¿pero qué es? Y dice, ay, fíjate que no sé, todavía no habla. Algo fundamental aquí es entender que las niñas tienen la capacidad de enunciarse y que quizás al principio no tienen las palabras completas para decirlo, pero lo dicen a través de esto que nos compartían en el testimonio y que seguramente ahorita nos dirán, de si usan una sudadera como cabello, de si quieren determinado juguete. Y tal vez alguien afuera diga, pero ya ven, se están inculcando los estereotipos. Son códigos. Si mi cuerpo no tiene de pronto los códigos que me están diciendo, ¿cómo hago sentido a eso que yo siento para que alguien me vea?
para que realmente entiendan quién soy. Eso es Claro. súper importante. Reconocer la existencia es lo único que estamos Así es. empezando a hacer hoy, cuando los derechos ya están, apenas poder reconocer la existencia para después decir, sí, la misma dignidad, los mismos derechos, vamos para adelante. Y, Claro. y a mí me gustaría señalar que las familias que al menos yo conozco, que acompaño, son ellas, niñas, niños, niñes, adolescentes, quienes nos han llevado a entender lo que les pasa. No es al revés, no es que nosotros les hayamos dicho, tú eres esto, es escuchar, acompañar, y ellas son las personas que nos explican cuál es su vivencia y su existencia. Y gracias a estas personitas que se han impuesto frente a nosotros, es que nosotros tenemos hoy la oportunidad de abrir nuestra expectativa y nuestro mundo y entender que habíamos vivido en un mundo cisgénero, normado por esta historia, y que nos estábamos perdiendo de algo maravilloso. Claro, qué importante lo que acabas de decir, Tania. Y bueno, por acá tengo a Gloria y a Ricardo. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias por No, hombre, al recibirnos y contrario. el tema, abrirlo es Sí. maravilloso. Oye, ¿ustedes cómo lo vivieron? Platica. Bueno, soy mamá de un hijo transgénero y eso no está a debate porque los derechos humanos no se debaten. Y uno de los principales es el derecho a la identidad. Y su identidad es como hombre. Hay el mito de que los niños son fácilmente influenciables. Eso no es cierto porque él creció viendo que, de acuerdo a su género, debía de vestirse de cierta manera y escoger ciertos juguetes. Y eso es totalmente falso. Nadie lo pudo influenciar en ese sentido. Cuando él ya pudo, y vimos todo este proceso pues desde muy pequeño, de verdad, desde la cuna. ¿Sí? Es impresionante. Y Cuéntanos, nosotros cuéntanos tampoco un sabíamos poquito. nada de esto. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se empiezan Bueno, ustedes a dar cuenta? Es impresionante porque el primer recuerdo que ahora me viene de todo este proceso es verlo en la cuna, que todavía no sabía hablar, y me señalaba una muñeca que estaba en su juguetero y hacía una cara así. Yo decía, bueno, el dinosaurio, el osito. Yo nomás le compraba muñequitos y peluchitos. No, era una muñeca que le habían regalado, que quería que la sacara del cuarto, pero no sabía hablar. La última vez que le pude poner un vestido tenía 2 años. Jamás volvió a quererse poner un vestido. Entonces, y yo lo vivía también como, bueno, no importa, hay cosas, no hay cosas de hombre ni de mujer, soy feminista, siempre lo fui. Hay cosas y cada quien escoge las cosas que le gustan. No lo vi, jamás fue una preocupación para mí, pero era tan claro que estoy muy impresionada lo que decía Tania. Tania, ellos nos enseñan a nosotros. Sí. Y entonces, bueno, tú lo empiezas a ver como muy claro, pero digamos, ¿en qué momento, cuándo fue cuando volteaste y dijiste, bueno, aquí está pasando algo? Porque los papás podemos ver cosas, pero podemos engañarnos, ¿sabes? Totalmente. Ahora, también hay una cosa, yo lo dejaba que se desarrollara, ¿no? La libre personalidad, esa para mí es muy importante. Decía, bueno, después dijo que a los 16 años, él fue el que nos dijo, soy transgénero. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te quieres operar? O sea, reaccionamos mal. Esa es la verdad con todo. Y que, ¿qué era lo que te daba miedo en ese momento? No en todo. Yo creo que el principal enemigo de todo este proceso es el miedo. Y el miedo se quita con la información. Claro. Entonces, en cuanto tuvimos, nos calmamos, primero después del shock, viene un proceso de, ok, sigue siendo la misma persona, es nuestro hijo, lo amamos y vamos a hacer lo que sea necesario. Perdón. No, al contrario. Al contrario, estamos contigo. Es de veras gracias, como dice Luis, por hacerlo de frente, por dar la cara, por venir a hacerlo visible, porque eso es lo importante. Aquí estamos, todos estamos para amarnos en este planeta y para aceptarnos y para respetarnos. Exacto. Gracias por ser un ejemplo, gracias por ser un ejemplo. Pero a ver, platícame, ¿tú cómo lo viviste? Si quieres comentar. Gracias. Bueno, efectivamente, digo, la revisión o el análisis que se hace es a posteriori, empezaron a atar cabos de que había señales, pero bueno, las atañe una serie de cosas. Y como decía Gloria, desde siempre prevaleció pues el respeto a su manifestación. Y afortunadamente hemos tenido
una presencia siempre muy cercana. Por ejemplo, cuando a los 16 años se los dijo, ¿tú cómo lo viviste? Gloria ya nos comentó, ¿tú cómo lo viviste? En principio fue un shock. Yo tiendo a ser un poquito más, vamos a decir, mesurado en mi expresión. Y muy analítico. Entonces, ¿Tú ya te lo esperabas? No me lo esperaba. ¿Tú qué era lo que te decías a ti mismo de esta, digamos, negación a vivir el género que se suponía, o la expresión de género que se suponía que tenía que vivir? Yo veía una actitud que me encantaba, y me sigue encantando, fundamentalmente rebelde. Decía, no, si dicen esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo contrario. Y te encantaba. Y me encantaba, porque siempre me gustó su manifestación la forma creativa, como personal, que se definiera. Y por otro lado decía yo, bueno, pues esto es lo que le gusta, eso es lo que le gusta. No es discutible. Claro, no es discutible. Sí. Pero en el momento que a los 16 años él te dice, bueno, soy transgénero, o sea, ya hay como toda una concepción diferente y una idea nueva a la que se tienen que enfrentar ustedes. Una serie de implicaciones de diversos órdenes que de golpe el shock viene por qué quiere decir todo esto. Es decir, ¿qué trae detrás esto que en un momento dado yo erróneamente dije, esta decisión que implica? No era una decisión, era un reconocimiento. Claro. Entonces el shock viene por eso, por todas las posibles implicaciones derivadas en mucho de la ignorancia, efectivamente. Entonces fue principalmente una disposición a escuchar. O sea, hay que escuchar. Claro. Hay que hablar, hay que oír y hay que investigar. ¿Hoy qué edad tiene? 18 cumplió la semana pasada. Okay, digamos que ustedes llevan 2 años en este proceso. Sí. Esto que acabas de decir me parece fundamental porque es cierto que en el común de la sociedad la idea es, se tomó una decisión, ¿no? Y entonces, bueno, para ustedes inclusive fue un proceso difícil aceptar que no era una decisión, sino que era una expresión de su realidad y que así es. Y entonces, ¿cómo enfrentaron eso con la sociedad? Por ejemplo, ¿tienen otros hijos, con los primos, con la familia cercana? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, tiene una hermana, perdón. Sí, Gloria. Tiene una hermana que es más grande que él y bueno, como a todos, pues es como, a ver, espérame, hay que procesarlo. Ella, por supuesto, le costó mucho menos trabajo y es total aceptación. Y aquí lo que pasa es que hay gente que se resta, pero mucha más se suma. Ah, qué bueno. Somos una comunidad y nos gusta decir que somos como una nueva familia con la Asociación por las Infancias Transgénero, con la red de familias trans. Hemos encontrado mucho apoyo, mucha información, que es lo más importante de todo. Porque mucha gente y en las redes sociales dicen, es que yo opino, no se trata de opinión, ¿no? Porque yo tampoco opino sobre la vida de los demás o con quién se decidieron casarse o no. Esos son decisiones. O cómo deciden vivir su expresión de género. Exactamente. Eso no se debate, eso no importa la opinión de nadie. Hay gente que no lo puede manejar, no lo puede comprender. De hecho, mi hijo es maravilloso, lo adoro como es. ¿Cómo se llama tu hijo? Paulo, sí. Perdón, nada más para cerrar esta idea. El sentimiento que me viene ahora es también, pues por todo por la sociedad. La sociedad es muy dura. Ese es mi problema, ¿no? Yo no tengo ningún problema con él. Estoy feliz, estamos felices con él. Claro, y lo que tienes somos es una familia muy unida. Miedo que lo lastimen. Exactamente. Lo que me da miedo es toda esta transfobia y que se manifiesta y la gente opina y es tan fácil en redes sociales y decir, oye... Ahora, a mí me gustaría, para cerrar el caso de ustedes, ¿qué les podrían decir ustedes a los papás que están pasando por esto, que apenas se acaban de enterar? O sea, ¿qué creen que ustedes han hecho que ha ayudado más a su hijo? Porque hoy pues pueden presentarse de frente, decirlo. O sea, ¿cuál ha sido la diferencia que ustedes han hecho, o sea, que lo ha ayudado a él? Sí, no están solos. Es lo primero que quisiera decirles, no están solos. Estamos
para ustedes. Acérquense, busquen información en internet, van a encontrar mucha información y los falsos terapeutas que los quieren convertir, pero sigan buscando, nos van a encontrar porque somos visibles y los podemos acompañar. Claro, importantísimo. Sí. Muchísimas gracias y felicidades a los dos. De veras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Sandy, adelante. Sí, es que les quiero compartir, porque gracias a ustedes y a estar aquí, empieza a llegar el mensaje que es precisamente el objetivo de este programa, de informar. Y nos responde una mamá: yo soy madre de un niño de 6 años y quiero ser con mi hijo como ellos fueron con el suyo. Así que muchas gracias, porque se van a acercar con ustedes y a través de su experiencia se forman estos lazos, ¿no? Estos apoyos. Oye, bueno, me llena de emoción. Sí. Voy a controlarme porque saber que a uno ya le llegamos, para mí este programa ya tuvo sentido. Sí, Gracias. Que vean en estos Sí. papás, se Sí. identifiquen y sepan que se pueden acompañar de ellos y de la red. Qué maravilla. Maravilloso. Leti, ¿cómo estás? Hola, buen día. Oye, tú tienes un hijo trans también. Sí, yo tengo un hijo trans. ¿Tú, cómo fue la experiencia de ustedes? Un poco similar a la que acabamos de escuchar. Sí, he escuchado el testimonio de la mamá, la conozco, lo que acaba de decir Gloria. Compartimos muchas cosas, pero cada historia tiene su particularidad. Claro. Mi hijo empezó a mostrarse antes de hablar. Tenía juguetes de ambos géneros, digamos, nosotros, mi esposo y yo somos cisgénero, y él, sin hablar, escogía los juguetes correspondientes a lo que pensamos que juegan los varones. A nosotros nos parecía bien, a su papá le parecía que bueno, mi hija sabe, en fin. Pero fue cuando empezó a hablar, cuando pudo articularse, que dijo: soy niño. O sea, apenas habló, o sea, 2 años. Y nosotros, lo primero que pensamos, yo lo primero que pensé: está confundido. Bueno, ahora ya digo el pronombre correcto. Está confundida. Yo le explicaba: no, mira, tú y yo somos iguales, tenemos el mismo cuerpo. Y se quedaba así pensando, bueno, en fin. Pero él cada vez que podía decía: soy niño. O sea, no, para él no había la menor duda. Digamos que como mi hijo tuvo problemas de salud, nosotros no le dimos mucha importancia, tuvimos una confusión ahí, dijimos: va a ser lesbiana. Confundimos identidad con la orientación sexual. Y no nos causaba ningún problema, pensamos: ser lesbiana no nos parecía que requiriera mayor acompañamiento más que dejarla ser. Sabíamos que existían las personas transgénero, teníamos mucha conciencia, pero saber que existen, ¿a qué implica? Es un mundo. Nosotros incluso habíamos visto programas en Discovery sobre personas de otros países, todo lo que tenían que enfrentar, y mi esposo y yo decíamos: no, sí, ha de ser una vida muy difícil. Después, a los 3 años, él se da cuenta en un colegio, tengo que decirlo así, en el extranjero, donde entraban todos juntos al baño, se da cuenta que algo le falta. Y entonces es ahí que nos dice: bueno, ¿cuándo me va a crecer él no dijo pene, pero bueno, se refería: ¿cuándo me va a crecer el pene? Y fue ahí que se dio cuenta que él, bueno, esas son mis palabras, obviamente, ¿no? Se dio cuenta que él era una cosa y algo no estaba bien con él. Regresamos a México y aquí es donde ya se empezó a mostrar su inconformidad con lo que veía. Los lunes que tenía que ir al colegio con falda, era un drama. Si yo le intentaba poner un vestido, se volteaba para la foto. Le decía: ay, voltea para la foto, qué linda, qué linda. Totalmente volteado, no quería que lo vieran, quería jugar a que era un príncipe. Dime príncipe, por favor. Al principio nosotros le empezamos a seguir la corriente, o sea, tal cual, ¿no? Dijimos: bueno, será una etapa. Pero ya cuando empezó a llorar, cuando empezó a aislarse en la escuela, cuando nos decía la maestra: no contesta, le hablo y tengo que ir a mover el hombro, no contesta. Como fue prematuro, decía: a lo mejor está un poco atrasado ahí, bueno, ya se pondrá al corriente. Pero ya un día, un lunes, ya lo estaba yo vistiendo con su falda y empieza a llorar, pero uno sabe cuando un hijo hace un berrinche y sabe, o sea, cuando algo le duele realmente, ¿no? Claro. Entonces, o sea, me decía: mami, es que yo no quería ser niña. O sea, hay una voz, una cosa dentro de mí, en mi cabeza, que me dice que soy un niño. O sea, no quiero ponerme falda. Yo quiero que me digas que soy un príncipe. Entonces, pues bajó al comedor, mi esposo lo vio, pues los que tienen hijos saben el dolor de ver a un hijo que está sufriendo, y
Y en fin, o sea, dijimos mi esposo y yo, esto no es orientación sexual, esto es otra cosa. A lo mejor sí tiene que ver con ser transgénero. ¿Qué edad tenía? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, o sea, a la pediatra, que le tenemos mucha confianza, le platicamos y nos dijo, bueno, si es mala, yo no sé, nos dijo, yo no sabría cómo apoyarlos, pero sí es mala señal que se empiece a aislar. ¿Qué edad tiene hoy? Ahorita tiene 5 años. 5 años. Entonces, fue ahí que investigamos. Yo me di a la tarea de buscar en internet, encontré asociaciones maravillosas en Chile, en España. Desafortunadamente en ese momento no encontré en México, pero encontré a un psicólogo de la asociación que Tania preside, y él nos puso en contacto con la asociación y bueno, ya de ahí nuestra vida cambió. Hoy ¿cómo es la vida de ustedes? O sea, si quiero marcar algo, obviamente da miedo. Da miedo cuando uno se entera y se da cuenta que tu hijo va a ser parte de una comunidad vulnerable, que va a ser, que sus derechos se cuestionan, su existencia, da miedo. Y su salud mental. Y su salud mental. Sí, que es terrible. Exacto, pero mi hijo no sabe que es trans. Él simplemente sabe que es un hombre con un cuerpo de mujer. Y le decimos que así es maravilloso y que hay muchas formas de ser hombre, de ser mujer, o sea, no nada más hay una. Después de que conocimos al psicólogo, nosotros ya teníamos la firme intención de iniciar el proceso de cambio en la escuela. Antes de ir al psicólogo, fuimos a un psicólogo, yo vengo del estado de Guanajuato, fuimos a un psicólogo allá, una psicóloga, y ella sí lo trató, digamos, las sesiones que tenía que tratarlo, pero ella concluyó que no era posible. Entonces, que pues ella no podía hacer nada más y hasta ahí quedamos. Otro psiquiatra nos dijo que tampoco creía que fuera posible que un niño de esa edad pudiera manifestarse, pero nosotros lo veíamos. Claro. Y ya fue con el psicólogo aquí en México que, pues, digamos, lo que nosotros ya veíamos, quedó claro. Antes de ver al psicólogo, fuimos a la escuela y le dijimos a la directora que si le permitía ir sin falda. Fue lo primero que hicimos, aunque le siguieran diciendo el nombre legal. Aceptó, pero ya nosotros vimos que era insostenible, porque él ya entonces dijo, no quiero que me digan mi nombre, quiero otra cosa. Y fue que él ya eligió su nombre, y a partir de ahí... ¿Él eligió su nombre? Sí, él llegó, Leonardo. Él llegó un día del colegio y nos dijo, yo ya sé cómo me llamo. No, pero no hay ningún Leonardo en su salón. No sabemos dónde lo saco. Es que me parece maravillosa la historia porque, bueno, no solamente te dijo quién era, sino inclusive cuál era su nombre. O sea, él lo eligió, que me parece increíble porque hasta los nombres nos imponen, ¿no? Ah, no, claro. Desde que nacemos nos dicen, tú te vas a llamar tal. Pero, bueno, hoy ¿cómo es, tenemos ya que sí, perdón. ¿Cómo es la vida de ustedes? O sea, en la escuela ya le dicen Leonardo, se viste como él quiere vestirse. Es un varón. Es un varón. Es un varón. ¿Y están aquí en la ciudad? No. ¿Ya regresaron? Nosotros vivimos allá. Allá. Sí, vivimos allá. Y no tienen problemas allá, inclusive allá lo han aceptado. Sí, claro, dentro de un margen, obviamente todavía hay dudas. Sabemos que no ha terminado, van a seguir habiendo dudas conforme sus compañeros crezcan y baches que ir solucionando. Sí, o sea, yo nada más quiero concluir diciendo que, o sea, que los hijos no, estos niños, estas niñas, no los escogieron. O sea, yo veo la gente que en redes dice, es que ¿a poco vamos a dejar que los hijos escojan lo que quieren? Es que ellos no lo escogieron. Si mi hijo me dice, ¿por qué soy así? Si mi hijo dice, ¿por qué no hay una varita mágica y me ponen lo que me falta? O sea, no escogen. Pero la decisión que como padres y madres sí nos toca tomar es decidir si los ayudamos o no los ayudamos. Claro. Esa sí que es una decisión que muy importante, que yo espero, o sea, que eso sí lo quiero decir muy claro, que si empezamos a apoyar a estos niños y niñas desde que son así, pequeñitos, porque saben como nosotros lo supimos cuando teníamos también 2 años, sus vidas van a mejorar, vamos a tener para ellos una sociedad mejor, mayores oportunidades, que vivan también hasta los 70 años. Claro, por supuesto, porque eso de que su índice de vida es menor es bastante preocupante. Muchísimas gracias, Leti, gracias de veras y felicidades por este testimonio.
Redes sociales, que dejo la pregunta para, regresando del bloque, nos ayuden en estos casos, cuál es el apoyo, el marco legal, cómo se reconocen sus estudios, ¿no? En caso de cambiar de escuela, todas estas dudas surgen en el público. Y acá nos dice una mamá: mi hijo está pasando por una transición, la verdad me surgen muchas dudas, cuenta con mi apoyo, pero no hemos dado un paso fundamental porque él quiere hacer la transición, lo cual implica un costo. También acá nos dice: tengo una amiga que su hijo es trans, pero le da pena decirlo y yo no sé cómo la pueda apoyar. Todo esto lo respondemos regresando del corte. Muchas gracias por su atención, por todos sus comentarios y participación en el tema del día de hoy. Recuerde que todos los martes tenemos este servicio, este segmento en donde mostramos imágenes de las personas que desafortunadamente el día de hoy están desaparecidas, pero que con su ayuda, con la ayuda de todos, si nos sumamos, podemos dar información y ojalá se reúnan nuevamente con sus seres queridos. Por lo tanto, vamos a ver la primera imagen. Recuerde, se puede comunicar a los teléfonos que va a ver ahí apareciendo en su pantalla y dar la información correspondiente. La primera imagen es la de Betsabe Sierra Pérez, quien se extravió, fue vista por última vez en la calle Ignacio Allende del municipio de Cortázar, en Guanajuato, el 9 de mayo del año pasado, el año 2019, y le repito su nombre: Betsabe Sierra Pérez. Siguiente fotografía de hoy es la de Ricardo Vázquez López, fue visto por última vez en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Esto el 29 de diciembre del 2019, es Ricardo Vázquez López. Una imagen más del día de hoy es Ricardo Vázquez Altamirano. Él también se perdió en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco, el mismo día. Es Ricardo Vázquez Altamirano. Vamos con la siguiente imagen de Gerardo Martínez Reyes, en Norte 4 y Río San Joaquín, fue visto por última vez. Esto es en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y esto sucedió el 31 de octubre del 2019. Y por último, nuestra última fotografía de hoy es la de Anaí Bernal González, quien se extravió en la colonia Lomas Estrella de Iztapalapa, en la Ciudad de México, el 29 de noviembre del año pasado. Y le repetimos, su nombre es Anaí Bernal González. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro tema con el siguiente testimonio. Soy un chico trans de 16 años y estudio el nivel medio superior. Yo tuve la fortuna de que en mi casa, por ejemplo, sí me apoyaron desde el principio y aunque les costó un poco ellos empezar a cambiar los pronombres y esas cosas, sí desde el principio estuvieron conmigo, nunca hubo ese miedo de ¿y si me juzgan? ¿Y si me echan? Es un miedo real que tienen otras personas. Mis amigos también, cuando les dije, cambiaron los pronombres relativamente rápido. En la escuela, como empecé mi transición social entre 2 semestres, entonces ya el próximo semestre simplemente me presenté con mi nuevo nombre y pues yo hablándome a mí mismo en masculino, los demás como que captaron la idea y también me empezaron a hablar con mis pronombres. Sí tuve una fase como a los 5 años en los que dije, bueno, soy una niña, entonces pues me voy a poner vestidos y me voy a vestir de rosa y voy a decir que quiero el pelo largo y voy a jugar con los ponis y los castillos y las muñecas. No duró mucho, a los 5 o 6 años fue como, ok, ya tuve suficiente rosa para el resto de mi vida, no quiero volver a verlo. Dejé de usar mis vestidos y faldas, usaba puros pantalones, no me peinaba el cabello porque yo lo quería tener largo y no me gustaba peinarme. Pero para mí sí era importante identificar qué es esto que estoy sintiendo y saber qué era. Y me costó mucho trabajo. Sí tuve un periodo en el que dije, bueno, sé que no me gusta que me hablen de ella, entonces en internet, en inglés, voy a poner que mis pronombres son estos pronombres neutrales. Y en cuanto me hablaron de una forma neutral, supe que no era para mí, se sentía incorrecto, entonces ya los cambié, ¿no? Bueno, pues háblenme de él. Somos personas normales que solo tenemos una parte de nosotros que es un poco diferente de la de los demás. Bueno, que sí, querías comentar algo, Tania. Que me parece importantísimo algo de este testimonio y que me pasó con mi hijo, en la experiencia personal. Mi hijo iba a cumplir 3 años cuando le pregunté de qué quería su fiesta de cumpleaños y me dijo de Peter Pan, ¿no? Y yo, ok, ¿y de quién te quieres disfrazar? Y me dijo, Peter, ¿no? Pero hasta sus manitas hizo así, ¿no? Como, ¿de quién más crees que me voy a disfrazar? Y yo le di la opción, le dije, ¿no quieres de Campanita? No, Peter. Y yo yo no tenía idea
acerca de los géneros de ser cis o trans, no tenía idea. Por desgracia, tuve una juventud muy ignorante en ese tema. Pero a mí me quedaba clarísimo que pues, él quería ser Peter y me parecía divertidísimo. Yo no tengo problemas como esto es de niña o este es de niño. Le hice su disfraz de Peter. Y a lo largo de su vida, algo que hemos platicado mucho es que a lo largo de su vida él me dijo de muchas maneras, no con esta, no sé, el mundo, crecen en un mundo que les está diciendo que lo que están percibiendo está mal, ¿no? Entonces continuamente les corregimos, los vamos diciendo, tú vas a esta cajita. Me decía, a mí me sacaron del kinder varias veces del baño de los niños y yo no entendía por qué, ¿no? O sea, para él era clarísimo que, pues, baño de niños, de niñas, y se metía al baño de niños. Y lo sacaban y le decían, no, tú vas en este baño. Eso es un continuo, o sea, en las escuelas no hay maestras, maestros trans, no hay imágenes, ni siquiera en el vocabulario, ¿no? No tenemos la opción de decir hay niños con pene y niños con vulva, y niñas con pene y niñas con vulva. Eso no les decimos, no les explicamos. Entonces, imagínate lo difícil para una persona que continuamente, desde su percepción temprana de género, le están diciendo, no, tú no eres de aquí, eres de acá. Claro. A los 7 años él me dijo, oye, mami, yo quiero ser un niño. Y yo de verdad no tenía idea. Y también feminista, yo decía, pues sí, claro, es más fácil la vida de los hombres y entiendo por qué, ¿no? Porque quizá en este mundo, yo no entendía qué me estaba diciendo. Hasta los 13 años que llegó con un libro y me dijo, esto es lo que siempre he querido explicarte. Él me enseñó el término. Mi capacidad de conocimiento fue limitadísima. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad como sociedad de enseñar a niñas, niños, adolescentes que existen personas con corporalidades diferentes y con identidades de género diferentes. Oye, Tania, pero cuando él llega y te dice eso, ¿qué pasa en ti? Un poco lo que los papás nos decían, o sea, ¿te asustaste al principio? ¿Te dio miedo? Por supuesto, me aterroricé porque además lo que tenemos yo como una persona cisgénero que nunca se había cuestionado su género, lo que tenía del mundo era una cantidad de mala información acerca de la vivencia. Y por supuesto yo decía, es que va a dejar de estudiar, ¿no? Ya no va a tener la vida que quería tener, ¿no? Por supuesto, eso fue cuestión de meterme a estudiar intensamente, de un buen acompañamiento, y en un mes me quedó clarísimo cuál era el tema. Que el tema, en realidad, con los niños trans, niñas, niños, niñas trans, no es un tema de género, es un tema de verles como personas integrales. En general pensamos que niñas y niños son satélites de nuestras vidas, pero en realidad las niñas y los niños es un tema de derechos de una persona completa a una edad pequeña, ¿no? Que tienen capacidad de decir quiénes son y hacia dónde quieren sus vidas. Pero no estamos acostumbrados, o en algún tiempo, a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, no entendemos que el tema es dejar de pensar que son unas extensiones de nosotros para ser unas personas completas. Sí, adelante. Mira, en abono a lo que dice Tania, y primero que todo, quiero agradecer los testimoniales, porque son muy aleccionadores, muy conmovedores y nos indican que hay una ruta distinta a la tragedia y al malestar. Una vez que mamá y papá o la persona cercana más solidaria y amorosa derrota miedo, culpa, vergüenza y empieza a avanzar en este proceso brindando el apoyo requerido para sus hijas e hijos, la historia cambia radicalmente y cambia muy benéficamente. Ahora bien, muchas veces se requiere acompañamiento emocional, psicoterapéutico, sexológico o médico. Y quiero decir que el hecho de ser psicoterapeuta, psiquiatra, médico u otro profesional por sí mismo no garantiza saber sexología y entender cabalmente... Ni ser sexólogo necesariamente. Ni ser sexólogo a veces, ¿no? Las identidades. ¿Por qué lo comento? Hay algo que en medicina se llama iatrogenia, que es el daño que tiene por el desempeño profesional erróneo un profesional de la salud hacia sus consultantes o pacientes. A veces se postergan procesos de transición por la ignorancia del profesional. En ocasiones, peor aún, se establecen procedimientos charlatanescos y no nada más atentatorios contra derechos humanos, sino contra la salud orgánica y emocional de niñas y niños,
Y toda esta nefasta corriente fomentada por grupos conservadores que tiene que ver con reconvertir, abro comillotas, curar a las infancias trans y con ello agregar elementos perjudiciales a un proceso que si hubiera sido distinto, otro gallo nos cantara. Claro. Entonces es un llamado a las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, a acercarse a las asociaciones, por ejemplo, las aquí representadas, o a las y los profesionales de la salud sexual aquí representados muy bien, para que, si es menester la atención integral de niñas y niños trans, lo hagan por los caminos convenientes desde lo emocional. Claro. Finalmente, no solo es garantizar el derecho a la identidad, sino garantizar el derecho a la felicidad. Oye, y hablando de eso, ahorita te retomo, Lina, tenemos otro testimonio, si es anónimo. Adelante, por favor, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Pues principalmente es un honor para mí estar en este programa que he visto desde pequeño. Lo seguía con mi madre, lo veo últimamente y pues retomando un poco lo que comentaba los profesionales, todos los que estamos asistiendo, es que el primer enemigo es la desinformación. El informarnos por medio de este tipo de programas, en internet, que es un poco contradictorio porque en esta época de la información o en la era de la información estamos desinformados de varias cosas, ¿no? Entonces, pues la desinformación es el primer enemigo que hay que vencer. Oye, ¿no? cuéntame tú cómo lo viviste. Bien, pues bueno, yo empecé a sentir desde pequeño, o desde pequeña, si lo quieres, bueno, si lo digo de esa forma, que yo me sentía diferente y que me identificaba mucho con las chicas, con las niñas. Me gustaba la ropa de las niñas, me gustaban los juegos. Para mí fue un poco de ayuda, pues tengo una hermana, entonces pues convivíamos y todo eso y pues no había mayor problema, ¿no? Tú de repente dices, bueno, yo soy mujer. Sí, siempre lo he pensado y una gran parte de mí piensa, ¿no? De esa forma, ¿no? Me sé mujer, ¿no? Te sabes es mujer. la forma de decirlo, Cuando ¿no? tú se lo dijiste a tu familia, ¿qué pasó? Pues no se los dije. Ha sido un tanto pesado para mí, porque no tuve ese apoyo. Mis padres, no les culpo tanto, pero no tuvieron esa información para poderme apoyar a su vez, ¿no? Y en cierta parte también vengo por eso, porque es duro a esa edad no contar con ese apoyo. Claro. Y sobre todo de los padres. Claro. Que es tu círculo, ¿no? Que es tu familia, tu hermana. ¿Qué edad tienes tú hoy? 40. Y bueno, dices que ahora a la distancia entiendes que no estaban listos, no estaban preparados, no tenían la información y era mucha ignorancia, no que Totalmente, no quisieran. Ajá. Totalmente. Pues tal vez no ignorancia, porque ignorancia de ese tema o más bien desconocimiento. De ese tema, ¿no? sí, de ese tema en particular. Ajá. Entonces, pues bueno, me cacharon, me vieron, me cayeron con las manos en la masa, pues vistiéndome de chica, ¿no? Entonces... ¿Qué hicieron? Fue muy duro. Pues se enojaron conmigo, me decían que eso no era así, no tenía que ser así, que mi madre recalcaba de que ella había tenido un hijo, que el médico le había dicho que tenía un hijo justamente por por ver los órganos sexuales. Ujú. Y pues de cierta forma te lo vas creyendo un poco, te vas comiendo todo eso que la sociedad ha ido masticando y pasando, rumiando a todos los habitantes de este mundo. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues yo creo que empecé como por ahí de los 4 o 5 años a darme cuenta de esta situación. Y entonces pasan todos estos años y tú tienes algún apoyo con algún especialista, alguna persona que te explica qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que estás sintiendo. Profesionalmente voy a empezar a tomarlo, pero no Hasta ahorita en su no. tiempo pues no sabía, ¿no? Como muchos en su tiempo pues si hacen números pues nací en el 79, entonces pues en esa época no había tanto acceso a la información o estaba muy restringida. Fui cuando era la época de internet pues
fui investigando, pero pues en esa época era mucho blog, muchas opiniones y nada profesional, ¿no? Era un poco difícil llegar a esa información. O sea, hasta ahorita vas a empezar tú a acercarte a un profesional que te apoye en ese sentido. Sí, desde hace unos años me empecé a buscar, a interesarme más en esto y sobre todo también a saber de que pues esta situación no es nada malo, ¿no? Porque me lo hacían ver como si fuese algo malo, de que estaba pecando, que iba contra la naturaleza, contra la ley de nuestro Dios y tal, y no es cierto, ¿no? O sea, eso es totalmente falso, totalmente erróneo y que pues a final de cuentas repercute en en la vida de las personas, ¿no? Hoy ¿ya lo hablaste con tus papás? No, tengo que hablarlo. Justamente con mi pareja he hablado de que lo tengo que hablar porque pues prácticamente ella es la única la que lo sabe, ¿no? Yo creo que en su momento, si mis padres lo vieron, obviamente se angustiaron, eso lo entiendo, no sabían qué hacer, como muchos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿En qué fallé? Y todo eso, seguramente se hicieron esas preguntas, pero no supieron hacia dónde acudir, ¿no? Y yo también me cerré, viví muy herméticamente esa parte y lo escondía, ¿no? Avergonzándome un poco, pidiendo a Dios en esta parte católica de que me quitara eso. Y el punto es de que volvía, ¿no? Volvía y yo decía, pues, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy mal? No tiene que ser así, ¿no? Pues yo quiero felicitarte porque finalmente estás enfrentándolo. Nunca es tarde, estás en un perfecto momento para hacerlo y bueno, pues tienes todo el apoyo de todos los especialistas que están aquí. Tania te quiere hacer un comentario. Adelante. Sí, yo creo que algo muy importante, y gracias por tu testimonio, es pensar también en la importancia de la familia, pero ahora de la pareja, ¿no? O sea, los retos no terminan para una persona en este proceso de, como bien se señala, de reafirmar quiénes son. Y creo que es muy importante que para quienes nos escuchan, lo hemos hablado en otros programas, ningún profesional de la salud puede apelar a un proceso de curación, de corrección, porque eso está señalado como un acto de tortura y la negación de la identidad, de quién te vives, cómo te vives, es una violencia grandísima. Entonces, qué bueno que tu pareja está contigo, creo que es un apoyo muy importante. Te escucho y pienso en las personas, en adolescentes trans que he acompañado y que hay mucho dolor y mucho enojo por no comprender lo que está pasando y cuando eso se vive de manera solitaria, pues justamente qué bueno que estás aquí. Muchos chicos, muchas chicas toman decisiones que terminan con sus vidas por no contar con ese apoyo. Por eso importa esto. Sí, por eso importa y por eso el índice de vida es tan corto, ¿no? Por los suicidios y los asesinatos. Y adelante, creo que hay que también señalar eso. Sí, a mí me parece esto muy importante y ojalá se pueda escuchar porque esto es lo que genera esta impotencia de que esto no pueda ser escuchado. Y yo creo como dos palabras que nos puedan ayudar a aterrizar más es considerado y es. Lo que la mamá Leticia nos dijo con su hijo y ahorita el testimonio es que soy, es mujer, soy hombre, es. No lo considero, no lo estoy decidiendo. Es que eso soy, como en todas las personas no sucede, ¿no? Esto soy. ¿No? Que ahorita me digan, no, Lina, tú eres hombre. Yo digo, bueno, yo soy mujer, esto es lo que yo sé, ¿sí? Me sé. Y yo pondría que hay que ponerle la palabra considerado a lo considerado femenino, a lo considerado, no que eso es femenino, eso es masculino, sino es considerado. Es considerado que si tiene pene, sea niño, que si tiene vulva, sea niña. Eso es lo considerado. Entonces, esos aprendizajes son los que tenemos todos, la cultura nos ha adoctrinado. Estas posturas que están en contra de algo que ya se dijo, no es de estar en contra o a favor, ¿no? Pero estos agrupamientos que señalan que a los niños
a los niños trans se les está adoctrinando o que se busca adoctrinar. Cuando la cultura nos adoctrina a todos. Claro. A sí, todos nos exigen, ¿no? Nos meten en estas cajitas que ustedes dicen. Ahí es donde viene, claro. ajá, porque entonces no te salgas de ahí, tienes que hacer esto y todo. Y si entonces, te sales, eres la más identidad de género no se adoctrina, ¿no? Claro. Sino que lo que se va haciendo es, te tienes que meter a lo considerado femenino, a lo considerado masculino, y que cuando los papás se enteran, eso es lo que hemos visto en estos 20 años que tenemos en Cuenta Conmigo, en la organización, de acompañando a las familias, es que desde ahí, desde eso aprendido, yo aprendí que parí un niño porque tiene pene, y ya voy aprendiendo que yo también tuve una identidad de género, eso nos va ayudando para que puedan comprender lo que le está pasando a su hijo. Hijos, no es algo diferente, perdón, nada más quiero decir, el testimonio también que nos pasaron, decía este chico, yo soy normal, solamente tenemos algo diferente. No, no tiene algo diferente, es considerado diferente, porque finalmente está igual que todos los demás. Claro, diferente a estos Eso cajones a los que nos han metido. Diferente. Oigan, tenemos otro testimonio anónimo que quiero que lo escuchemos. Adelante, ¿sí ya está listo? Adelante. Sí, hola. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo inicié mi transición a los 17 años. Básicamente yo me doy cuenta en la primaria que me empiezan a gustar las mujeres. Y decía, pues es normal, ¿no? Ya después entra la etapa de la adolescencia, el crecimiento de senos, menstruación, y digo, me siento raro, o sea, no me siento identificado, ¿no? con mi cuerpo. ¿A quién, cuando tú te das cuenta de eso, se lo comentaste a alguien? A eso iba. Llego con un llamado psicólogo y quiere abusar de mí, ¿no? Y yo como chavo digo, esto no es normal, necesito otro apoyo, ¿no? Recuerdo muy bien las palabras de mis papás que han sido, siempre te vamos a apoyar en cualquier decisión que tomes, ¿no? Entonces dije, voy a buscar su apoyo, ¿no? Voy a ver si es cierto esas palabras que me han dicho. Creo, si no mal recuerdo, sale la película de La chica danesa. Le digo a mis papás, vean esta película. Terminamos de verla. Al siguiente día en la comida les digo, soy un chico transexual. Y mis papás se quedan así como, ¿qué? Y les digo, no me digan nada, analícenlo y investíganlo, ¿no? ¿Esto hace cuánto fue? Hace 4 años. 4 años. Ajá. ¿Cómo reaccionaron tus papás después de que lo pensaron? Básicamente mi mamá se subió conmigo a mi cuarto. El que le costó más trabajo aceptarlo fue a mi papá. Mi mamá se sube, empezamos a ver el programa de Diálogos en Confianza. Tenemos el honor de visitar a David Barrios, mi terapeuta. Y a las 2 semanas mi mamá me dice, ¿qué nombre te gustaría? Y yo dije, wow, ya estoy del otro lado, ¿no? Porque yo decía, bueno, si voy a tener el apoyo de mis papás, pues qué bien, ¿no? Qué padre. Pero si en caso de que no lo llegara a tener, ¿qué procede, no? ¿Hacia quién más me voy a acercar? Esto, el otro. Yo sé que iba a ser más tardado la transición, pero al final iba a lograr mi felicidad, ¿no? Me parece maravilloso que digas, wow, qué maravilla que mi mamá ya lo haya aceptado, yo ya estoy del otro lado. Exactamente. Eso me parece maravilloso escuchártelo decir. 2 semanas. En 2 semanas. Sí, la verdad, fue algo súper rápido, o sea, yo ni siquiera... De que tú lo dijiste a que empezaste la transición, ¿cuánto tiempo fue? Meses. Meses. Sí, o sea, fue súper rápido. David, excelente terapeuta. Se decidió el nombre. Ya posteriormente mi papá fue a sus terapias, lo fue analizando, pero yo también pensé y dije, pues no es con varita mágica, ¿no? O sea, yo también me tomé mi tiempo para analizar y qué es lo que me está pasando, ¿no? Claro. Y también dije, pues les voy a dar, pues tranquilos, piénsenlo, analícenlo, no es algo malo.
soy una persona normal como ustedes, como todos. ¿A tu papá cuánto tiempo le tomó? Dices que tu mami 2 semanas, tu papá ya obviamente lo acepta. ¿Cuánto le tomó? Yo creo que le ha de haber tomado como un año, Como un año. pienso yo. Es muy importante saber que cada uno tenemos nuestro propio ritmo. Exactamente. Y poco a poco lo vamos Y quiero recalcar enfrentando. que gracias por su apoyo y por el amor que me han brindado. Posteriormente me opero, que es algo que también Sí. por cuestiones económicas no se me podía dar, pero ya después mi papá me llega con la sorpresa de, ¿sabes qué? Ya estás a nada de operarte, a la semana ya me mandan estudios y pues hasta ahorita estoy contento con lo que hemos logrado. Muchísimas gracias. Felicidades. Ahorita regresando te retomamos. Vamos a ir a ver una recomendación de algunos libros que les van a ayudar mucho. Acompáñanos. Hola, soy la doctora Rina Riesenfeld. Estoy aquí en el armario abierto donde hay mucho material sobre sexualidad y sobre diversidad sexual. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de niñas y niños trans. Aquí estamos hablando que la transexualidad es un tema del ser, de yo soy. Y lo que hay que entender es que es un tema existencial. Y justo hablando de eso, aquí tenemos un libro que se llama La niña que no veían. Y este libro de La niña que no veían habla justamente de esos sentimientos tan fuertes que son de ni para mis papás ni para los demás existo, porque todo el tiempo me hablan de quien no soy. Aquí tenemos un juego que se llama Soy jugando a ser, que ayuda a jugar con diferentes cosas de roles y diferentes cosas de quién soy, de cómo yo me vivo. Todas estas cosas son muy útiles para terapeutas, para papás y mamás, para ayudar a los chiquitos cuando sucede algo así, a fortalecer, o sea, a identificarse, a poder expresar quiénes son, porque ellos viven quiénes son, pero no siempre tienen las palabras para expresarlo. Tenemos aquí otros libros. Mi princesito es otro libro que habla, es un cuento sobre todo, que es una herramienta para que los niños y niñas, incluso varios adultos, se den cuenta de qué se trata esto y se puedan identificar, si es que se identifican, porque no hay que tenerle miedo a estos temas. La gente que no es trans no reconoce esa vivencia. Gracias por continuar con nosotros y por vernos toda la semana. Recuerde que varían los temas, hoy es martes de familia. Mañana en Saber Vivir el tema va a ser precisamente la culpa. El título del programa es Liberarnos de la culpa y lo invito a que no se lo pierda. Ha salido algo de este tema el día de hoy, de cuando te sientes culpable por algo, cómo a veces esta culpa ni siquiera es real o está basada en ideas, en miedos, y estamos cargándola, pesa demasiado y es todo lo contrario a vivir en libertad. Así que no se lo pierdan mañana. Los dejo con esta frase de Horacio Quiroga que dice: echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. De Horacio Quiroga, dramaturgo y poeta uruguayo. A veces la culpa la cargamos nosotros y a veces le echamos la culpa a otros y no nos hacemos responsables. Así que no se lo pierda, mañana muy interesante y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Cris, vamos a seguir adelante. Claro que sí. Estaba buscándote, dije, se fue al público, ¿no? Aquí Todavía nos estoy. quedan testimonios. Aquí estoy. Bueno, estábamos hablando con el testimonio anónimo que estábamos platicando, su familia está aquí, entonces a mí me gustaría preguntarle a su mamá, antes que nada felicitarte y muchísimas gracias por estar aquí. Y ¿cómo fue para ti en el momento en el que él te dice, mamá, soy trans? Y algo muy importante que nos están preguntando mucho, esto de la operación, ¿cómo tomaron la decisión? Muchas gracias. Yo agradezco mucho este gran foro. De hecho, fue uno de mis acercamientos para llevar todo este proceso. Lo primero aquí, yo como madre de un hijo trans, mi común denominador fue el amor a mi ser, el amor a mi hijo, sobre todas las cosas, sobre todo esto que íbamos a afrontar
y yo dije, juntos, agarrados de la mano. No estás solo, no estás sola, vámonos a emprender este gran camino, informándonos, apegándonos a un profesional, un psicoterapeuta, y sobre ese camino. Esto nos dio el abrirnos camino en la parte legal, que la verdad nos fue muy bien. No tuvimos que sufrir mucho en los trámites a veces burocráticos, engorrosos o de ¿A qué te refieres? ¿Qué trámites tuvieron que hacer? El cambio del nombre, en la escuela hablar con los maestros, directivos, haciéndolo de la manera que no se le afectara en la parte emocional. Eso a mí siempre me ha preocupado, su parte emocional de mi hijo. Claro. Entonces hicimos toda la parte del cambio del nombre y nos fue muy bien, la verdad. Ustedes toman la decisión de acercarse a un profesional y es a través de diálogos que conocen a David. Me gustaría preguntarle a David lo del proceso de la operación, si me lo permites, para que lo escuchen desde la voz del profesional, los que nos están viendo, y todas sus dudas queden saldadas. Te agradezco muchísimo tu comentario. Claro que sí. Gracias. Gracias a nuestros testimonios. Bueno, después del acompañamiento psicoafectivo, emocional, de asesoría en algunos temas, y luego de la decisión de mi consultante, este joven valiente, inteligente, sensible, opta por ir a la cirugía, que en este caso se trata de una cirugía doble, por así decirlo, mastectomía y virilización del pecho. Para un chavo que ha nacido con cuerpo femenino, lo ideal es tener un tórax plano, que le permita erguirse, caminar derechito, asolearse en las playas de Acapulco sin ningún rubor. Y era muy importante, no solo por la parte estética, sino sobre todo por la parte emocional. Me siento con este cuerpo que necesito, que lo considero mucho más propio, y esa cirugía la decide él, en efecto. Hacemos los vínculos necesarios para que este acompañamiento sea integral. De alguna manera, la familia en pleno, mamá, papá, hijo y otro hermanito participan en el proceso, y esta decisión autónoma de mi consultante tiene que ser apoyada profesionalmente una vez que se valora. Quiero decir que no todas las personas en la condición de mi consultante optan por la cirugía, porque alguien podría pensar, como se dice elegantemente, que es una condición sine qua non, ¿no? Que es a la de a fuerza. No. Mi consultante optó por esa cirugía y en su caso particular le ha beneficiado enormemente, sobre todo en la esfera emocional y social. ¿Y tienes algunos testimonios, algunas personas, consultantes, que han elegido no operarse? Sí, en efecto. Y viven felices así. Es que eso es importante decir. Es muy importante. Sí. O sea, yo también tengo en mi experiencia terapéutica y con los grupos, quienes deciden no transicionar quirúrgicamente porque no lo necesitan. Sí, porque no lo necesitan. Tiene que ver con una apropiación del cuerpo, con una identificación, y de hecho por eso ya no es tan común que se diga que están en el cuerpo equivocado. Los mismos chicos trans nos han dicho, yo no nací en un cuerpo equivocado, yo nací en una cultura equivocada. Sí, y porque nacer en el cuerpo equivocado es que esta pierna no es mía, esta mano no es mía. Eso es las películas gringas, donde amanezco y estoy en un cuerpo de quién sabe quién, ¿no? Eso sería el cuerpo equivocado, pero este cuerpo es el mío, ¿sí? Me identifico con él o no, es también algo que pasamos todos. Y justo ahí el acompañamiento, perdón, es porque los chicos o chicas entonces van entendiendo, también ellos y ellas, que hay estos cánones, ¿no? Y que pueden ser cuestionados y que pueden justo hacer sentido. Para mí es muy valioso compartir la experiencia de una persona, es una chica trans que al final cae en cuenta, primero decía, es que no puedo tener ese cuerpo que yo quisiera porque no tengo músculos, etcétera, pero al final del proceso da cuenta de que se siente súper bien con el cuerpo que tiene, que le gusta retar a esos cánones que dicen que debería de ser una forma y que le viene muy bien vestirse y pensarse en masculino. Y con eso está bien.
Y creo que es súper importante respetar también los procesos y no asumir que hay una línea homogénea para las personas. Tania, a nivel legal, por favor, dime con qué se están enfrentando. Sí, en la Ciudad de México es posible hacer un cambio de acta de nacimiento a través de un juicio. Ahorita nos comentaban que les fue muy bien. Realmente cuando nos damos cuenta de que este es un derecho que tienen todas las personas, que es tener un acta de nacimiento, que es la llave de entrada o de la puerta para los demás derechos, como el derecho a la educación, la salud, etcétera, y que todas las personas tienen que pasar por un proceso muy fácil de ir a imprimir un acta de nacimiento, y nos damos cuenta de la diferencia que hay entre este procedimiento y el procedimiento para personas trans menores de 18 años, que es para tener esto tienes que pasar por un juicio que es larguísimo, que es patologizante, en donde se piden dictámenes psiquiátricos, psicológicos, se pide que vayan testigos, se les hace una serie de estudios clínicos, psicológicos o psiquiátricos a la familia, a la persona, y en donde tienen que comprobar su género, y además corresponde a un juez quien decide si esa persona tiene un género o no. Es como una cantidad de cosas que suceden por las que tiene que pasar una persona para explicarle al mundo que necesita un acta de nacimiento, cuando el acta de nacimiento la tenemos todas las personas, ¿no? Y es un derecho. Y ¿Qué es lo que se está pidiendo, Tania? O sea, puntualmente, ¿cuál es el cambio que están pidiendo? Lo que queremos es quitar absolutamente el juicio. Las personas no tienen que pasar por ningún juicio para tener un acta de nacimiento. La propuesta está hoy en el Congreso Local de la Ciudad de México para reformar eso, que es quitar el juicio y dejar el procedimiento administrativo por el que pasan las personas mayores de 18 años, que lo que implica es que la persona, en compañía de alguna de las personas que ejercen la patria potestad o tutela, le acompañen frente al juez del registro civil y que se solicite por escrito este cambio, que es una corrección de una equivocación, ¿no? Claro. Impusimos un género, nos equivocamos, pues entonces hay que corregir eso. Sí, tener que pasar por todo lo demás. Y que cueste 70 pesos, te lo den en 7 días y listo, Y las no tengas personas que pasar puedan... por todo eso, porque aparte es violento. Exacto. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Mi historia comenzó con el terremoto del 2017, no se me va a olvidar, porque también fue un terremoto interno en mi casa. Así lo sentí, así lo viví. Cuando mi hijo de 16 años en ese momento escribió en su diario que él no se sentía como una chica, pero más o menos entre sus 13, 14 años empezó un poquito un conflicto. Yo lo notaba porque además era mucho conflicto también entre los dos de su cuerpo, de incomodidad con su cuerpo. Pero leí finalmente una hoja donde él escribió que él era un niño, él no se sentía una niña. Y bueno, este fue un shock muy, muy fuerte para mí. Llorar, sentirse culpable, fue una de las primeras sensaciones que tuve, que no hice bien, no estuve presente, no fui una mamá presente, preocupada por mis hijos. Tuve que recurrir a ayuda, buscar expertos que pudieran explicarme, lo que él estaba pasando, qué estaba viviendo y luego qué íbamos a hacer. Porque la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hago? Lo que sí tenía clarísimo era que yo no quería que él buscara ayuda fuera de casa. Yo como mamá, mi máxima preocupación es qué va a pasar hacia afuera, qué van a pensar los demás. Pero eso lo entendí hasta que pude describir lo que estaba yo viviendo y sintiendo y poderlo identificar. Mueve la zona de confort, definitivamente. Tus ojos se abren, pero no es fácil. Todas las mamás decimos que amamos a nuestros hijos por sobre todas las cosas, o sea, capaces de hacer muchísimo por ellos. Pero el amor no es suficiente. Si no tienes voluntad como mamá de entender que tu hijo es diferente, que tu hijo es diverso, entonces el amor no basta. La parte complicada es cuando tienes que salir a la sociedad, es decir, la escuela, la familia, los amigos, la gente que conocía a tu hija de inicio. Tú vas aprendiendo a decidir qué tanta información quieres dar y por qué y a quiénes. Tardé mucho tiempo en entender que mi hijo ni mi hija no son extensiones mías y que no están para cumplir ni mis ideas ni mis expectativas. Hubo momentos en que dije, ¿y si no es cierto? ¿Y si se está equivocando? Y dije, si se está equivocando podemos regresar. Cuando entendí que tenía yo un hijo y no una hija, el siguiente objetivo fue facilitar todo lo que estuviera a mi alcance para que él pudiera ser feliz.
¿Tú sabes cómo cambiaste mi mundo? ¿Cómo cambiaste mi forma de ver la vida, de ver a las personas, a todas las personas? Te agradezco mucho esta transición que no nada más es tuya, que es de toda la familia, pero sobre todo mía, porque a mí me convirtió en una mujer diferente. Pues bueno, ya estamos de este lado otra vez, tenemos a muchos testimonios, así es que voy a empezar aquí con Mireya. ¿Cómo estás, Mireya? Bienvenida. Bien, gracias. Oye, tú vienes a presentarnos a tu hijo. Sí, yo soy Mireya, tengo 31 años, tengo un hijo trans y pues básicamente estoy aquí porque él quiere ser visible para ayudar a la comunidad trans. Entonces, pues él quiere hablar. Bueno. Muchísimas gracias, Yael. Gracias por querer ser visible. No, gracias a ustedes. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Qué ha pasado? Cuéntame cómo fue tu proceso. Pues desde los 2 años desde los 2 años prácticamente yo jugaba con lo que sea, fuera muñeca, coche, lo que sea. Pero el cambio lo noté a los 9 años, que fue cuando... Pues sí, me llamaba más la atención lo de, pues ser un poco más, se podría decir que más niña o más neutro. Tú querías ser más neutro. Sí. Ajá. ¿Qué quieres decir con esto de neutro? A ver, explícanos a los que estamos viéndote y todos los que no están entendiendo. Lo que es neutro es que ni eres niña, pero tampoco eres niño, así que puedes ir a cualquiera de los dos. ¿Cómo se vive en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo lo vives en tu escuela? Pues al inicio mis compañeros siempre me decían, ay, marica, ay, joto, ay, puto. Y siempre, era eso. ¿Y hoy? Dices al principio, ¿hoy? ¿Hoy ya no? Hoy ya pues te respetan? se me calmaron un poco. Bueno, hoy se calmaron más, ya porque pues ya lo van entendiendo más. ¿Has tú explicado o has tenido apoyo de adultos en la escuela que te han ayudado a explicarles? Yo les he explicado, aunque a veces mi mamá también tu mamá. les ayuda. Ok, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido. De veras, muchas gracias a los dos. Son un gran ejemplo, felicidades. Y bueno, de este lado tengo a Paul. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás, Paul? Bien, gracias. Pues yo soy una persona trans, soy psicoterapeuta y sexólogo y me dedico al activismo LGBTI. Y bueno, tengo una asociación, pero también formo parte de la red de familias trans. En este espacio, pues lo que hacemos es trabajar con las familias, con les niñas y adolescentes. Es un espacio de convivencia, es un espacio donde se brindan apoyos, las personas se conocen. Entonces, llevamos ya más de un año trabajando y pues la idea hoy era también invitar a la participación. Por otro lado, también me parece muy importante darle cursos, talleres informativos a los que se quieren dedicar al acompañamiento, sean psicoterapeutas, sean médicos, sexólogos o cualquier otra carrera. Pueden ser maestras, maestros, ¿no? Que también pueden a veces darle esa información a las personas, apoyarlas. Entonces es muy importante que sí conozcan los temas. No en todas las escuelas se da, en las formaciones ni de psicología, ni de medicina y tampoco en sexología, herramientas para este apoyo. Entonces es muy importante que sí busquen esta información. Por supuesto, y que saber que aparte está ya ahí y que aparte saber hace el cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Paul. Gracias y felicidades. Y bueno, de este lado tengo a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué Gracias gusto por la tenerte invitación. por aquí. Gracias. ¿Qué edad tienes tú, Andrea? 36 años. Ok, cuéntame, ¿cuándo fue cuando te diste cuenta, Andrea? ¿Cómo Pues fue tu coincide proceso? con el testimonio de las personas. Yo desde los 3 años me di cuenta que era una mujer. El problema es que en esa época no había internet, no había información. Y yo no tenía el vocabulario ni la información para poder expresar qué es lo que pasaba, ni siquiera para entenderlo yo personalmente. Yo salí, pues como se dice coloquialmente, del closet hasta hace muy poco tiempo, hasta los 32 años. Mi familia me asumía como un hombre homosexual, pero cuando yo clarifiqué eso conmigo misma y con mis papás fue hasta los 32 años, con ayuda de David Barrios también. Él pues nos ayudó a ponerlo en palabras, me ayudó a expresárselo a mis papás. Y pues ahorita tengo una relación bastante agradable con mi papá, sobre todo. Se habla mucho de que hay problemas con las familias cuando se expresa la identidad de género,
pero en mi caso fue al revés, fue benéfico porque la relación con mi papá era un poquito distante, pero a raíz de esto él se empezó a informar, me empezó a ayudar, me empezó a acompañar y tenemos una relación hermosa ahorita. Me va a acompañar ahorita, pero tuvo que ir a acompañar a mi mamá al hospital. Pero pues hemos tenido una experiencia de acercamiento increíble. Claro, qué importante esto de poder tener el apoyo de los papás y cómo eso hace la diferencia. ¿Tu mamá también? No, mi mamá no. Mi mamá tiene muchos problemas para entenderlo, bueno, para aceptarlo, porque lo entiende, pero no lo acepta. Entonces, tenemos una dinámica de convivencia un poquito rara en la que yo veo a mi papá y ocasionalmente veo a mi mamá, pero no tratamos de coincidir porque siempre hay como roces y conflictos. ¿Y estás esperando el proceso que ella tenga que vivir? Pues ahorita no, pero estamos bien, realmente. Hay otras personas que se han acercado y lo más importante es que yo he hecho comunidad con otras personas trans y estamos formando una comunidad súper valiosa porque nos informamos, nos acompañamos, como tenemos toda la narrativa para personas de mi edad es que las personas nos rechazan, entonces hacemos comunidad, hacemos familia entre nosotros. Y pues nada más, para puntualizar, quisiera que la gente entendiera que no estamos tratando de convencer a nadie, no estamos tratando de influenciar a nadie y que la gente se dé cuenta que nos están utilizando como un arma política hasta cierto punto porque la resistencia viene de unos grupos muy organizados, grupos conservadores, grupos con influencia política, y nos hacen de carta política para esas cosas. Y no se vale. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, de veras. Gracias y felicidades. Y bueno, de este lado tengo a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy contenta de tenerte aquí. Yo también, complacida de estar acá. Sí. Oye, tú nos ibas a platicar que, bueno, hay otros países como el que vienes tú representando el día de hoy, digamos, donde también se está haciendo el cambio y se está haciendo visible todo esto de los niños, las niñas trans. Sí, yo quiero decirte 3 cositas que creo que me las estaba pensando. Lo primero es que definitivamente creo que la herramienta más poderosa que tenemos es el amor. Y eso lo hemos visto acá y se ha demostrado. Y es que cuando un papá y una mamá acompañan a ese hijo, a esa hija, esa vida no va a ser igual. Nos ahorramos mucho sufrimiento, mucho dolor, que no vale la pena porque sentirlo, ¿no? Entonces aquí lo estamos evidenciando. Segundo, es que los padres y las madres son, digamos, quienes acompañan en este proceso, porque el motor y el timón de este tránsito son los niños y las niñas, y creo que es importante escucharlos y saber entenderlos. Y tercero, creo que es simplemente dar un pasito, y en Colombia se ha dado esto. Creo que un papá y una mamá cuando habla, pues definitivamente, ¿quién le dice que no? Cuando nosotros lo decimos, seguramente como que lo dudan, dicen, no, es que son demasiadamente histéricos, es que como esa vida tan sufrida que han tenido, pues eso hace de que sean gente muy gritona, pero cuando es un papá y una mamá que habla desde el amor, definitivamente eso se transforma. Y en Colombia lo estamos haciendo a partir de la organización de la que hago parte, que es el GAT. Venimos trabajando precisamente no solamente con las familias, sino también con sus redes, porque esto incluye también a los hermanos, a sus parejas. Creo que definitivamente ellas y ellos también han tenido que vivir un sufrimiento y un dolor muchas veces, ¿no? Y también la a culpa, veces no se les ve, ¿no? Claro, y creo que lo importante acá es también mostrar eso y decir cómo vamos a poner la camiseta, ¿no? Porque es que aquí los tránsitos no los podemos esconder. Nosotras y nosotros jugamos todo el día el partido. Claro, muchísimas gracias, Gracias a ti. Laura, gracias. Y su acta de nacimiento. Sí, y en Argentina, porque bueno, o por lo En menos Argentina. un comentario de aquí dice, soy mamá de un niño de 14 años, un niño trans, y fue fácil hacer el cambio de acta de nacimiento del DNI, tuvimos que conseguir un abogado, el Estado me lo proporcionó, todo el trámite es gratis desde Argentina, y hemos recibido también llamadas de España y de Alemania. Bueno, comentarios, así que estamos con todo el muchísimas mundo. gracias. Oigan, pues una frase de despedida, Lina, adelante, por favor, de veras una frase. Es muy importante poder generar espacios y en Cuenta Conmigo trabajamos para que la misma familia sea un espacio en que los hijos nos cuenten lo que son. No solamente de su identidad de género, sino que son ingeniosos, que son artísticos, generar espacios donde nos digan lo que son. Gracias. Adelante, David. Respeto y amor hacia las diversidades trans. Y también, hablando de respeto, un respetuoso exhorto a las diputadas y diputados de la Ciudad de México para que impulsen y aprueben la ley o las modificaciones al Código Civil y de Procedimientos Civiles que garanticen este derecho de las infancias. Sí, nos unimos contigo a esa voz. Adelante, Tania. Bueno, las personas trans en nuestras vidas nos enriquecen, démonos la oportunidad de reaprender lo que no habíamos aprendido bien.
son personas que aportan socialmente, que nos ayudan a cuestionar todos los estereotipos también que tenemos. No queremos hijos trans machos, ¿no? No queremos esas repeticiones. No queremos salgámonos completamente de lo que hemos aprendido y por supuesto el Congreso de la Ciudad de México tiene una oportunidad de aportar algo que ha sido una deuda histórica, que no solo es el tema social, es el tema legal. Hoy Claro. es muy importante hacerlo. Gracias, muchas gracias. Luis. Frente a los gritos inquisitoriales y de pánico de no te metas con mis hijos y yo los educo únicamente con mis concepciones, escuchemos su sufrimiento, su abandono, su dolor, acompañemos y extendamos, madres y padres, manto protector para que el mundo cambie. Gracias. Reconocer la identidad es dignificar la vida, nos necesitamos todos y todas, es un llamado a las y los profesionales, seamos responsables, no pueden ser los prejuicios los que trabajen a través de nosotros y nosotras. Pues bueno, muchísimas gracias, de veras, gracias a todos ustedes. Qué honor estar siendo parte de este panel. Gracias a todos los testimonios, gracias por su valentía, gracias por el amor. Yo creo que efectivamente, como Laura nos decía, lo que más se queda aquí en el ambiente es el amor que nos tenemos que compartir todos. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos. Y gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla bien.